El primer ministro italiano Mario Draghi dimite hoy por segunda vez en una semana después de perder ayer la mayoría parlamentaria tras un voto de confianza crucial en el Senado. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Se va del escenario político con una sonrisa y evidentemente emocionado. Mario Draghi, la dimisión sume a Italia en la incertidumbre política y la acerca a nuevas elecciones el próximo 25 de septiembre. El presidente italiano Sergio Mattarella ya había decretado antes la disolución del Parlamento. Vuelve a fluir gas ruso a Alemania. Tras 10 días de trabajos de mantenimiento, el suministro de gas ruso se reanuda, aunque con el 40% de la capacidad. Proveedores de energía y gobierno alemán advierten ya de que el alivio es solo temporal. Sobrevivientes del Holocausto y descendientes de nazis celebraron un inédito encuentro por la paz en Berlín, organizado por el Centro Ana Frank Argentina. También participaron víctimas y familiares de represores de dictaduras latinoamericanas. Nosotros charlamos con la hija de un ex policía argentino condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Al final acabó tirando la toalla. Considerado el salvador de la eurozona en 2012 y el primer ministro designado para rescatar a Italia de la emergencia sanitaria, política y económica que atravesaba el país, renuncia por segunda vez en cuestión de una semana y agotado por las disputas dentro de su coalición de unidad nacional. La crisis política, que tiene como telón de fondo luchas internas de los antisistema del Movimiento 5 Estrellas, terminó por dinamitar esa variopinta coalición. El presidente italiano Mattarella decretó ya la disolución del Parlamento y dio por terminada la legislatura. La marcha de Draghi deja a Italia una vez más sumida en la incertidumbre y el caos político. La visita de Draghi al Palacio Presidencial para presentar su segunda renuncia en una semana ha desatado el jueves una nueva fase de agitación política en Italia. Draghi fue designado primer ministro para ayudar al país a recuperarse del impacto de la pandemia, para controlar una economía tambaleante y aplicar reformas económicas, problemas que, lejos de desaparecer, se han vuelto más apremiantes. Su dimisión ha dejado a muchos italianos ahora preocupados por su futuro. No es el momento oportuno para una crisis de gobierno. Este debería ser el momento de recuperarnos, no de parar. Confiemos en que todo vaya bien y se resuelva el problema. En un momento così delicato mi sembra En un momento tan delicado me parece una imprudencia no tener en cuenta lo que está ocurriendo a nivel mundial, con la pandemia y la guerra en curso. La crisis política comenzó hace una semana, cuando uno de los partidos del gobierno de coalición de Draghi se negó a respaldar un paquete económico. Entonces, Draghi presentó su dimisión por primera vez. El presidente de Italia le pidió que se quedara en el cargo e intentara formar un gobierno estable. La segunda dimisión de Draghi, después de que otros dos partidos de la coalición rompieran filas, da al traste con ese esfuerzo. El presidente Sergio Mattarella ha ordenado la disolución del Parlamento y ha allanado el camino para nuevas elecciones el 25 de septiembre. Pues sí, segunda dimisión de Mario Draghi en una semana. Elisabetta Piqué en Roma, ya una decisión irrevocable. ¿No quedaba otra salida, Elisabetta? No quedaba absolutamente otra salida, desde el momento que hay que recordar que Mario Draghi nunca fue un político elegido en elecciones. Él, como ustedes dijeron antes, es una de las personalidades más prestigiosas de Italia, expresidente del Banco Central Europeo que salvó al euro en 2012 y fue llamado, y él quiso solo hacerse cargo del gobierno de Italia en febrero del 2021, justamente porque él dijo que lo iba a poder hacer solamente si iba a estar formado un gobierno de unidad nacional. Todos los partidos menos uno lo apoyaban, y cuando se desencadenó esta crisis, desde siempre él dijo: yo puedo recomponer esto si todos responden. Hubo un clamor popular, más de 2.000 alcaldes que le pidieron que se quedara, pero el Parlamento no escuchó este llamado. Él siempre lo dijo: un pacto, reconstruyamos un pacto,
pero todos juntos. No iba a querer estar adelante de un gobierno débil. Y ese todos juntos tiene ya, lo dices, fisuras. Me pregunto ahora, Elisabetta, ¿cómo van a mover ficha los demás partidos? ¿Se va a beneficiar la derecha radical italiana en estas próximas elecciones que ya tienen fecha, 25 de septiembre? Si dejamos hablar a los sondeos por supuesto le dan una victoria a una coalición de centro-derecha formada por la Liga de Matteo Salvini, Forza Italia de Berlusconi, y por el único partido que siempre estuvo en la oposición, que es Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Este es un escenario que pone los pelos de punta a la Unión Europea, al establishment, porque podría llegar a ser nuevamente un gobierno populista, soberanista y anti-europeísta, pero habrá que ver qué pasa. Las elecciones, ya estamos en campaña electoral, el clima es un clima muy agitado, todo el mundo está contra todo el mundo, todos echándose la culpa de lo que todo el mundo ve también como un fracaso total de lo que es el sistema político italiano, porque el Parlamento no ha podido dar respuesta a ese reclamo de estabilidad que venía desde el clamor popular, los alcaldes, asociaciones y todos que querían que se quedara Draghi. Italia sumida de nuevo en el caos político tras la dimisión de Mario Draghi. Elisabetta Piqué, muchas gracias por todo esto. Un saludo hacia Roma. Gracias a ustedes. Y dejando Italia de lado, Europa respira algo más aliviada, por lo menos de momento, y es que el gas natural ruso vuelve a fluir a partir de este jueves a Alemania a través del Nord Stream 1. Tras un cierre, recordemos, de 10 días por mantenimiento, varios países europeos, entre ellos especialmente Alemania, que dependen en gran medida del gas ruso, temblaban con la posibilidad de que Moscú mantuviera el gasoducto cerrado indefinidamente. El caso es que el gobierno alemán insiste también hoy en que Rusia no es un socio fiable, a pesar de reanudarse ese suministro, y apoya la propuesta de la Comisión Europea de reducir el consumo de gas en un 15%. En la ciudad alemana de Lubmin, en la costa del mar Báltico, termina el gasoducto Nord Stream 1. Rusia reanudó el suministro de gas a Europa tras un cierre por mantenimiento de 10 días. Esto da un respiro a Alemania, pero no significa el fin de las preocupaciones. El suministro se mantiene a un 40% de su capacidad, un flujo similar al que había antes del cierre. Rusia redujo el volumen de gas en junio alegando problemas técnicos. El ministro alemán de Economía rechaza esas argumentaciones. Los problemas técnicos son en realidad solo un pretexto y se debe a cuestiones políticas. Esto es lo contrario de ser un garante de la seguridad energética en Europa. Rusia se revela cada vez más como un factor de incertidumbre en el sistema energético. Así pues, a pesar de la reanudación del suministro de gas, Habeck anunció otro paquete de medidas para asegurar la demanda energética en Alemania. Entre ellas, el aumento de la cantidad mínima que deben contener las instalaciones de almacenamiento, facilitar la reapertura de las centrales de carbón, así como medidas de ahorro energético en edificios públicos. Tenemos que prepararnos para un largo intervalo. Ahora va a llegar el invierno, pero solo será el primero. Según los cálculos con que contamos, el que le sigue también supondrá un desafío para este país y para Europa. ¿Y qué dicen los alemanes al respecto? Estoy muy preocupada. Todos deberían preocuparse. Siempre hubo cambios, a veces en una dirección, a veces en otra. Quizás haya dificultades durante 2 años o 5 y luego volverá a cambiar todo. ¿No tiene miedo del invierno? No. Creo que será muy duro, sobre todo para la gente con bajos ingresos cuando haga mucho frío, y me preocupa entonces cómo va a cambiar el ambiente en este país cuando todo el mundo se esté congelando. De momento parece que se ha evitado una crisis de seguridad energética, pero tanto Alemania como Europa se prepara para un invierno que quizás resulte extremadamente frío. Y en Ucrania prosiguen los bombardeos rusos contra la ciudad de Kharkov. Este jueves los ataques dejaron 3 muertos y unos 20 heridos en la segunda ciudad más grande del país. Los misiles rusos también han destruido una escuela en la ciudad de Kramatorsk, en la región oriental del Donbass. Mientras tanto, Kiev, la capital, está entrenando a sus soldados para utilizar las nuevas armas de mayor alcance que llegan de Occidente, lo que, según el Kremlin, obliga a Rusia a ampliar su ofensiva. Esto es todo lo que queda de una escuela en la ciudad ucraniana de Kramatorsk.
Misiles rusos destruyeron este y otros edificios cercanos. Los rescatistas siguen buscando personas atrapadas bajo los escombros y el número de fallecidos aún es desconocido. Las autoridades regionales del este y el sur de Ucrania han pedido a los civiles que se vayan, una opción difícil para las personas mayores o con discapacidad. No podía creerlo. Cuando estábamos bajo los escombros, las ganas de vivir no desaparecieron. Entonces, nos desenterramos con las manos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? En otras zonas de Ucrania, los militares entrenan a los soldados a usar el nuevo armamento recién llegado de Occidente. Kiev espera que los nuevos morteros y lanzacohetes antitanques cambien el rumbo de la guerra. Washington ya anunció que enviaría aún más armas de largo alcance a Ucrania. Rusia ha criticado a los Estados Unidos y a sus aliados, argumentando que no le ha quedado más opción que expandir sus objetivos de guerra contra Ucrania. Mientras Occidente, con su impotente rabia y deseo de agravar la situación al máximo, continúe entregando a Ucrania más y más armas de largo alcance, nuestros objetivos geográficos se extenderán aún más de la línea actual. En una entrevista con Deutsche Welle, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, rechazó que Rusia se vea obligada a ampliar su ofensiva en Ucrania debido a los envíos de armas de Occidente. Rusia utiliza cada vez un argumento diferente. Esta vez dice que es el apoyo militar, pero ya habían atacado Kiev y otras partes de Ucrania anteriormente, así que solo se trata de una nueva propaganda rusa. Mientras tanto, las fuerzas rusas siguen atacando objetivos civiles, no solo en la frontera, sino también en pueblos y ciudades a lo largo de Ucrania. Bueno, y damos paso ya a la economía y la primera subida del precio del dinero en más de una década. Nos lo cuenta Rosa en la economía. Bienvenida, Rosa. ¿Qué tal, Ana? Pues sí, y ya tocaba. De hecho, la decisión estaba cantada. El Banco Central Europeo subió este jueves sus tipos de interés en medio punto porcentual hasta el 0,50%. Es el doble de lo que el mercado esperaba y la primera subida desde hace 11 años. El alza está destinada a frenar la inflación de la zona del euro, que se disparó en junio hasta el 8,6%. El BCE declaró que había adoptado esta y otras medidas para asegurar que la inflación vuelva a situarse en su objetivo del 2% a medio plazo. La decisión supone un giro en la política del BCE, que había mantenido los tipos de interés en el 0% desde 2016. Y la senda futura de los tipos dependerá de los datos de inflación, así lo subrayó la presidenta del banco, Christine Lagarde. Estimamos que la inflación se mantendrá alta durante algún tiempo debido a la continua presión sobre los precios de la energía y los alimentos, así como las restricciones en los gasoductos. La alta presión inflacionaria también se debe a la depreciación de la tasa de cambio del euro. Siempre que nos surjan nuevos contratiempos en el futuro, deberían estabilizarse los costes de la energía y aliviarse las demoras en el suministro. Y tenemos datos de Estados Unidos. Los pedidos semanales de subsidio por desempleo allí alcanzaron su mayor nivel desde noviembre, pero la demanda de mano de obra sigue siendo fuerte, ya que crece la contratación. Hay casi 2 ofertas de trabajo por cada desempleado. La Reserva Federal estadounidense está muy pendiente de estos datos, ya que lo que busca es controlar la inflación sin provocar un aumento del desempleo. Información que analizamos con nuestro compañero en Nueva York, Jesús García. Muchos saludos, Jesús. La administración Biden alude al bajo desempleo como prueba de que la economía va bien. ¿Pero qué nos dicen estas cifras que hemos conocido hoy? Pues bueno, en efecto, como lo mencionaste, desde noviembre del 2021 las solicitudes al seguro de desempleo no habían sido tan altas luego de la recuperación que se registró tras la pandemia de COVID-19. Los 251,000 reclamos al desempleo de esta semana también superan las previsiones de firmas como Dow Jones, que estimaba 240,000. Cabe recordar que la semana pasada tuvimos ya un alza de 4,000
solicitudes adicionales, y esta semana esto ya creció a 7,000 y se espera que siga creciendo las siguientes semanas. Entonces estamos viendo que esta línea se está convirtiendo ya en una curva en ascenso, ya no controlable hasta este momento. Aunque se han registrado contrataciones altas, bueno, la tasa de empleo no está creciendo tanto como se esperaba, debido a diversas razones. Formalmente no se habla de una recesión todavía, y de hecho justo estamos hablando, y hace unos minutos la Casa Blanca envió un mensaje señalando varios aspectos que se contemplan para la recesión, tratando de explicar que el país no está en ello. Sin embargo, los expertos señalan varios aspectos. La inflación, por ejemplo, del 9.1%, la situación laboral, que es un poco contradictoria, así como los planes que se tienen ya para el alza de tasas de interés de este mes nuevamente, con base incluso a 100 puntos. Entonces, esto suma. Tampoco hay buenas noticias sobre el PIB, ya que cayó el 1.6% el primer trimestre y se espera una caída similar el segundo trimestre. Jesús, esta nueva señal sobre la desaceleración económica en Estados Unidos se suma a otras como anuncios de despidos. ¿Qué empresas se han pronunciado en esa dirección? Bueno, tuvimos un reporte de Bloomberg que señaló que Ford despediría a unas 8,000 personas. No hay mucho detalle sobre esto, pero lo que se sabe es que buscaría impulsar la inversión y producción de vehículos eléctricos. Tampoco hay detalle cuál sería el impacto directo en empleo en Estados Unidos ni otras fábricas, digamos, fuera del país. A esa empresa se suman los despidos de grandes compañías como Netflix, que hemos visto, Robinhood, que bueno, es empresa de inversiones que también ha bajado considerablemente, Grosier y Better. Los empleos, por ejemplo, se han registrado 28,000 pérdidas en julio en el área de tecnología, lo cual es bastante, digamos, porque había una tendencia de estabilidad en ese sector. Hemos visto también despidos en Microsoft y Twitter, aunque no han sido masivos y no han anunciado despidos altísimos. Los informes de recortes laborales incluyen también sectores inmobiliarios, aplicaciones de entregas a domicilio, por ejemplo, y el área de criptomonedas después de la baja que vimos en los últimos 2 meses. Muy interesante lo que cuentas. Gracias, Jesús García, desde Nueva York. Y hablamos ahora de una importante cumbre en América Latina. Ana, cuéntanos. Así es, nos vamos a Asunción, Paraguay. Ahí se celebró una nueva cumbre de los presidentes del Mercosur este jueves, un encuentro marcado en esta ocasión por numerosas polémicas y retos. Entre ellos, los esfuerzos en solitario de Uruguay por establecer un acuerdo comercial con China y la ausencia del presidente brasileño Bolsonaro en esta edición. Además, los países miembros, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, rechazaron la petición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a participar con un discurso por videoconferencia en la cumbre. Los miembros del grupo se limitaron a decir que no hubo consenso sobre la intervención de Zelensky, sin dar más detalles al respecto. Pues sí, es la primera cumbre presencial del Mercosur tras la pandemia. Se rechaza esa participación de Volodymyr Zelensky. Conectamos con el periodista con base en Asunción, Santi Carneri. Santi, Zelensky ha dado la vuelta al mundo con sus discursos por videoconferencia, lo hemos visto, cumbres, reuniones internacionales de alto nivel. ¿Cuál era la intención de Zelensky en la cumbre del Mercosur y se sabe de quién partió la idea de rechazar su intervención? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Efectivamente, Zelensky tenía una intención bastante clara, que era explicar el conflicto desde su punto de vista al bloque y tener el enorme micrófono que representan las cumbres presidenciales para los países sudamericanos para poder expresar también sus opiniones, ¿no? Finalmente, el bloque no ha transparentado cómo fue el debate ni la discusión. Yo he hablado con varias fuentes diplomáticas que no han querido en ningún caso dejar claro cuál ha sido el país que decidió que no participara Zelensky. Parece que es por el bien del grupo, parece que es por el bien de otras negociaciones que tienen pendientes. Vamos a ver, Santi, ¿cuánta unión o desunión hay entre los miembros del Mercosur en materia económica, pero también en cuanto a la postura hacia Rusia y esta nueva era geopolítica? Bueno, la verdad que el Mercosur, desde que existe, siempre tiene altibajos. Yo cubro desde hace una década las cumbres presidenciales. Muchas han sido aquí en Paraguay y aunque todo está planificado y planeado antes, pues no dejan de sorprendernos a veces, ¿no? Y esto mismo ha pasado. Es un grupo arancelario como lo fue la Unión Europea antes de ser la Unión Europea. Entonces funciona a veces muy bien y otras veces no sabemos si funciona. Entonces están intentando mostrar unión, pero al mismo tiempo falta uno de
de los fundadores, como es Brasil, el presidente Jair Bolsonaro no vino. Entonces, bueno, se muestran los hilos que siempre quedan colgando de grupos que no tienen todo en común, aunque sí la región en la que viven. Vamos a hablar de uno de esos hilos que están colgando. Ya lo comentas tú, Jair Bolsonaro no fue, pero lanzó un mensaje. ¿Qué fue lo que dijo y por qué crees que no fue? Bolsonaro envió un vídeo pregrabado, o sea, hasta ahí lo que se ha molestado en participar, lo cual demuestra, es un desdén, ¿no?, a un encuentro muy importante, ¿no? Y lo único que ha pedido es bajar impuestos, ¿no?, de alguna manera para reducir la inflación, y no se ha metido en demasiadas polémicas, ¿no?, cuando, como bien habéis comentado, el grupo está debatiendo si comerciar con China o no, si celebrar o no el tratado con Singapur que están consiguiendo, mientras la Unión Europea les tiene hace 30 años esperando una respuesta para cerrar un tratado de comercio. Bueno, un Mercosur un poco inseguro y buscando consenso ahí, Santi Carneri. Muchísimas gracias por todo esto. Un saludo. Un saludo. Vamos a hablarles ahora de otro encuentro importante en Berlín, un encuentro para recuperar el pasado, para traerlo al presente, para conservar el recuerdo de los sucesos que marcan la historia y la vida de miles de personas. La memoria histórica es una forma de esfuerzo colectivo por reconstruir los hechos con el fin de honrar a la verdad y en algunos casos también permitir que la justicia cumpla su misión. En Berlín tuvo lugar este jueves ese inédito encuentro germano-argentino contra el negacionismo organizado por el Centro Ana Frank Argentina. La sede fue la casa de la conferencia de Wannsee, un emblemático lugar en el que se ultimaron los detalles del Holocausto durante el régimen nazi. Allí se dieron hoy cita sobrevivientes del Holocausto y descendientes nazis, pero también estuvieron presentes víctimas y familias de represores de dictaduras latinoamericanas. El objetivo era fortalecer la memoria por el nunca jamás sobre los crímenes nazis y sobre dictaduras latinoamericanas. En ese encuentro por la paz en Berlín, organizado por el Centro Ana Frank Argentina, como decíamos, también participó Analía Kalinek. Ella nació en Córdoba, en plena dictadura argentina. Es hija de Eduardo Kalinek, un ex policía condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Bienvenida al estudio, Analía. No, gracias a vos por la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Vamos a ver, ¿en qué momento te enteras de las acusaciones que pesaban sobre tu padre y cuál es la primera reacción? Yo me entero en el momento que mi papá queda preso. En el año 2005, cuando se reabren los juicios después de 20 años de impunidad en Argentina, mi padre queda detenido y mi primera reacción, yo digo que fue de negación como mecanismo de defensa frente a la imposibilidad de poder concebir que mi papá haya sido capaz de cometer esos crímenes. Comentas en un artículo en un periódico que leí que en tu familia había un mandato de silencio muy fuerte. ¿Cuándo decides romper ese silencio y cuáles fueron las consecuencias de romperlo? Bueno, 3 años después de que mi padre queda preso, cuando la causa se eleva a juicio oral, yo accedo a los testimonios de las víctimas de mi padre y en ese momento para mí se produce un quiebre existencial y recibo a partir de mis cuestionamientos y mi repudio a los crímenes que comete mi papá como el enojo de toda la familia que esperaba esta lealtad, ¿no es cierto?, que se impone dentro de las lógicas muchas veces intrafamiliares, incluso como mandato social. ¿De qué crímenes se le acusa? ¿De qué crimen? Mi papá fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Se lo acusa de su participación en las patotas, en los grupos de tarea que salían a secuestrar y luego a torturar personas en los centros clandestinos en Argentina. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste, si te puedo preguntar? Y yo lo vi en una última vez que hablé con él en la cárcel, pero después en ocasión de un juicio que él me inicia para desheredarme y declararme indigna, que tiene curso ahora en este momento. Justo la semana pasada presenté los alegatos finales y estoy esperando la sentencia porque él busca desheredarme de la herencia de mi mamá que falleció muy joven y para que yo no herede a mi mamá, él y mis 2 hermanas, que son personal civil de la Policía Federal, iniciaron este juicio. Has tenido la oportunidad de contar esta historia muy difícil de creer hoy en este encuentro en Berlín. Eres además cofundadora del colectivo, ahora hablamos del encuentro, pero eres cofundadora del colectivo Historias Desobedientes. Vienes con un mensaje y con un propósito a Berlín. Cuéntame cuál es. Historias Desobedientes es una agrupación que nace en Argentina donde los familiares de los criminales de lesa humanidad nos organizamos para acompañar a las víctimas y reclamar memoria, verdad y justicia para el nunca más.
Y bueno, y lo que nos vamos dando cuenta es la universalidad de este movimiento, porque lamentablemente hubo genocidios en todas partes del mundo y esos genocidas han tenido hijos y nietos y bisnietos. Entonces, organizarnos para trabajar en esta lucha por la memoria colectiva contra el negacionismo y los discursos del odio nos ubica como un nuevo actor social en esta lucha y como desde un lugar de enunciación inédito y que no tiene precedentes. El mensaje que traemos es esto, expandir esta desobediencia también a Alemania y en España. Después, mañana estoy viajando a España junto con Verónica Estella a encontrarnos con Loreto Urraca, que es la primera desobediente española. El lugar hoy para lanzar ese mensaje, para hablar de lo que te ha pasado, es ese encuentro en Berlín, en la casa de Wannsee. Víctimas y familiares de represores se han sentado a una misma mesa. ¿Cuál es el significado de esto? Descendientes de víctimas y victimarios del nazismo y de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? En un encuentro... No sé si ha habido también víctimas del Holocausto, pero sobre todo descendientes de víctimas. Sí, sobrevivientes también. Sobrevivientes también. Y bueno, que tiene un mensaje político, bueno, contundente en esta idea, ¿no? Que inicia la Casa de Ana Frank Argentina para transmitir este mensaje de paz frente a lo que vemos que está pasando en el mundo con los discursos del odio y el negacionismo. Analía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Estaría horas hablando contigo, pero lamentablemente tenemos que cerrar aquí. Pero gracias por venir. Una cosita más te digo, Dime. es que este movimiento Historias Desobedientes tenemos ya el convencimiento y la seguridad de que también existe en Alemania y ya se han sumado las primeras voces, como hoy en el encuentro de Jacqueline Hicks, la primera desobediente alemana que hace público su testimonio. Y seguiremos hablando de este tema, estoy convencidísima. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y damos paso ahora a otras noticias que también queremos destacar a esta hora. El presidente estadounidense dio positivo por coronavirus. La Casa Blanca dijo que Joe Biden experimenta síntomas muy leves y que seguirá desempeñando sus funciones. Un portavoz dijo que Biden inició un tratamiento con el medicamento antiviral Paxlovid. El Partido de los Trabajadores proclamó este jueves la candidatura del exmandatario brasileño Lula da Silva para enfrentarse a Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre. Lula ha sido presidente en 2 ocasiones antes de ser encarcelado por cargos de corrupción que luego fueron anulados. Actualmente es el favorito para ganar la votación. La Fiscalía de Perú anunció este jueves que ha abierto una 4ª investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo, en esta ocasión por presunto delito contra la Administración de Justicia y encubrimiento personal en relación a la destitución del ministro del Interior, Mariano González, quien horas después de su despido acusó a Castillo de estar comprometido con actos de corrupción y obstruir a la justicia. De momento lo dejamos aquí, donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos un día más aquí en DW Televisión.